Casualmente, en los años finales de los 80, principios del 82, nacen dos propuestas para bajar a La Guaira por otras vías. Falla la unión de la estructura metálica con el edificio. Ese túnel se hizo, se expropió, se abrió y se invadió porque se abandonó. Estaba sobre un cementerio indígena. En esta oportunidad contamos en nuestro canal con la presencia de Nicolás Lavropoulos, ingeniero civil egresado de la Universidad Metropolitana de Caracas y que ha contado con una exitosa carrera dentro y fuera de Venezuela. Comenzó su vida laboral a temprana edad en la oficina de su padre, el ingeniero Anastasio Lavropoulos. Desde entonces ha trabajado en grandes proyectos, dentro y fuera de nuestras fronteras, entre los que destaca la ampliación de la Cota 1000 y la adecuación estructural de obras como el Club Puerto Azul y el Nuevo Circo de Caracas. Sin más que agregar, los invitamos a conocer más de nuestro invitado. A continuación, Nicolás Lavropoulos. ¿Por qué decidiste estudiar ingeniería? Yo nunca quise estudiar ingeniería civil. Mi idea era estudiar matemática pura y todo fue a estudiar matemática pura, de por sí. Arranqué y me presenté a la Simón Bolívar para entrar en matemática pura y entré. Pero paralelamente había tratado de entrar en la Metropolitana en civil, simplemente porque desde que era niño trabajaba en la parte de ingeniería civil. Me explico. Nazco en una casa donde mi padre es ingeniero civil, mi padre llega a Venezuela y a los 15 días ya estaba trabajando en la oficina de Fortul y Fernández, que era una oficina muy reconocida de la época, y el profesor Fortul, que fue profesor mío después, siempre ha sido una persona muy reconocida. El programa SAP, que todo el mundo habla hoy, ETAP, cuando salió al principio, salían los créditos del profesor Fortul abajo. Entonces, sí, cuando yo nazco, el que me presenta a mí a la jefatura del recreo, la firma es del profesor César Fortul y del ingeniero Armando Fernández, los cuales eran los jefes de mi padre en aquel momento. Entonces, claro, yo nazco dentro de una oficina de ingeniería, como se quiere, porque bueno, me mandó la cigüeña y ¡pum!, me lanzó en una oficina de ingeniería donde todo el mundo es ingeniero civil estructural. Entonces, claro, empiezo a caminar en mi vida y me empiezo a encontrar que estoy yendo a obras sin saber por qué, no sabía ni qué era obra, y ahí salen las fotos que mucha gente a veces ve y se ríe, mías en el helicoide, mías en la autopista, mías, porque claro, mi padre, que parece que yo era muy travieso, y mi mamá se volvía loca conmigo, me llevaba para la obra los sábados con él. Era una época donde los sábados la gente trabajaba. En aquella época recuerdo que los viernes en la tarde eran viernes chiquitos, llamaban, o sea, se acababa el trabajo antes, pero los sábados todo el mundo trabajaba, inclusive en el ministerio. Entonces yo tengo mi foto de aquella época que eran los sábados, yo me imagino que eran los sábados, porque no puedo pensar que entre semana me llevara para la obra. Hoy en día no se puede hacer, tú no puedes llevar ni siquiera niños a la obra en ningún lugar del mundo, casi por cuestiones de responsabilidad, pero en aquella época sí. Entonces me tocó ir con mi padre a muchas obras que yo no imaginaba que iba a estar. Eso me llevó a que una vez en los años ya, porque estuve pensando en 67, 68, empiezan a venir a Venezuela muchos ingenieros de afuera. Y viene un ingeniero de Grecia, rumano, que es músico además, que se llama Yanis Xenakis, tengo 8 años. Y empieza a hablar frente a mi papá sobre lo que habían hecho con Le Corbusier en el pabellón de la Philips, que era un pabellón de la Expo 58 que en Bélgica. Entonces, claro, yo siempre se lo tengo en mi cabeza la cara de él hablando de eso, y yo sentado al lado de mi papá, y él empezaba a hablar de cosas que yo no entendía. Y se me quedó, ¿no? Entonces fui creciendo ya, y empezaba a entender y a ver quién era este señor que había hablado frente a mi papá. En aquella época en la casa iban todos los músicos, ingenieros que venían griegos a Venezuela o no griegos. Mustakis, Theodorakis, Marisa Koch, todo eso pasaba por la casa por circunstancias que no conozco, pero pasaba. Y también los ingenieros que venían de afuera, ¿no? Entonces, claro, venía alguien que pasaba por la casa, ¿no? De repente porque mi papá era presidente de la comunidad griega, no lo sé. Pasaba. Entonces, pero Yanis Xenakis se me quedó. Yanis Xenakis era ingeniero y arquitecto y trabajó de joven con Le Corbusier. Hicieron el Expo, hicieron varias obras. Después buscando eso, me di cuenta que la música que él hacía estaba basada en puentes, estaba basada en estructuras de paraboloides hiperbólicos. De por sí, la Expo 58 de Bruselas, hay 3 piezas que se tocan como música. La primera es una pieza que se llama Concreto PH. La segunda es una pieza de otro músico que se llama Edgar Varese, que se llama ionización, que es matemática pura, porque no son pentagramas, estamos hablando de papel milimetrado donde hay puntos y rayas, y esos son sonidos. Y la última pieza que toca se llama paraboloide hiperbólico. Oh, caramba, yo con 14, 13 años descubriendo eso, ya bachillerato para mí fue, oye, este señor lo conocí. Le pregunté a mi papá, me dijo que sí, que era un tipo muy famoso. Yo seguí
Se me decía muy fácil la matemática, pero muy fácil. Sacaba siempre notas muy buenas. Mis profesores de matemáticas fueron excelentes. Yo estudié en Santo Tomás aquí en el primer y segundo año de bachillerato. Tuve a un padre Valentín, que era excelente en matemáticas. Le sacaba, todo el mundo raspaba y sacaba 19 y 20. Nunca estudiaba. No me pregunté por qué, porque realmente me gustaba, yo creo. Oía y me parecía sencillo, ¿no? Entonces sacaba buenas notas. Después me fue el Champañá porque me quedaba al lado de la casa y también sacaba buenas notas. Paralelamente, en el Champañá ya fundó grupos de música, grupos de teatro, etcétera, y eso hace además que empiece a tener una relación. Y entró a la universidad, a las dos universidades, y entonces en 1980, tengo la fecha, el 24 de febrero de 1980, es el primer concierto de la Orquesta Sinfónica Municipal en el Teatro Municipal de Caracas. Yo me siento, recuerdo, tengo sentado al lado mío a un gran amigo, y le digo, no, yo voy a terminar esto en matemática pura y voy a ir a estudiar después matemática y música a un posgrado que es en la Sorbona. Y ya tengo cómo conectarme, o sea, todo cuadrado, ¿no? Paralelamente estaba en la Metropolitana sacando civil. Y me dice mi amigo, ¿tú sabes que mi hermano se graduó de matemático y no está encontrando trabajo? Encontró trabajo en el LIBIC y la plata que gana no es nada, está viviendo en la casa. Y yo bajo la cabeza, y claro, yo viniendo de una oficina de ingeniería, donde ya sé todo, digo, no, entonces me voy a ir por la ingeniería mejor. Porque yo sabía que la ingeniería había una parte que era la ingeniería natural, que a mí me gustaba mucho. A mí lo que no me gustaba era la parte de tener que ver con obreros, sindicatos, construcción. Esa parte yo la odiaba porque siempre fue una parte. Claro, yo decía, la ingeniería estructural me gusta, vengo de que además me gusta la música y uní todo. Y así es como empecé a estudiar ya y abandoné por completo la parte, digamos, de matemática, por completo entre comillas, porque lo que hago en la ingeniería es la parte de matemática y me dediqué a la parte de ingeniería civil estructural, que es lo que he hecho toda mi vida a partir de entonces, ¿no? Vale destacar que cuando era chamo, cuando en esa edad de que uno muchacho iba para las obras, pero además recuerdo cuando estábamos en la Cota 1000, que pensábamos el famoso viaducto de los Chorros, y yo tendría 12, 13 años, y estábamos tensando, recuerdo, tensábamos, o sea, muchas obras que empecé a recordar y bueno, ya eran fáciles para mí. Entonces para mí era fácil ya estudiar ingeniería civil. Nunca, además que yo iba como buen hijo de inmigrante, mi papá, o sea, en los abastos llevan a los hijos a trabajar al abasto, en las herrerías llevan a los hijos a trabajar en la herrería, en la pulpería, etcétera, etcétera, en la floristería. Bueno, a mí me llevaban a la oficina de ingeniería, entonces yo fui office boy. Después fui dibujante y hacía planos de estructura de todo tipo, vigas, columnas, ya estoy hablando de 14, 15 años, por eso siempre tenía plata. Después compré en la oficina una máquina Olivetti, que era una computadora que uno le metía tarjetas. Entonces aprendí a usar la máquina Olivetti para meterle tarjetas y era un monstruo que todo el mundo venía a ver. Y claro, yo me tenía que quitar la camisa porque hacía un calor infernal. Entonces, claro, ya manejaba eso. Después llevaba las tarjetas a la Universidad Central para que corrieran los edificios. Entonces, claro, estaba metido en el mundo y no se me hizo, nunca pensé que ya estaba metido, pero después me di cuenta que seguí metido, porque cuando estudié ingeniería civil, todos mis compañeros de clase, incluyendo mi esposa, que la conozco de la universidad, les asombraba la mesa de dibujo, las computadoras, etc. Entonces, bueno, esa es la historia de por qué estoy en ingeniería civil. ¿Cuál ha sido el proyecto más complejo en el cual has trabajado? Bueno, el más complejo de afrontar no existe. ¿Por qué no existe? Porque todos son complejos, ¿no? A veces una caseta de vigilancia muy pequeña te da problemas mucho más graves que algo enorme. Y problemas inclusive de sentarse a pensar horas, ¿no? Y se puede volver toda la cabeza de una manera diferente, tu forma de pensar, creyendo que algo grande es más complejo que algo pequeño. Resulta que a veces, y casi siempre, lo pequeño es más complejo que lo grande. Una casetica de vigilancia, una escalera, una... Entonces, algo complejo, no, porque cuando uno disfruta todo, lo complejo lo encuentra como disfrute también. O sea, más bien lo complejo es lo que más disfruta. ¿Qué ha dado más problemas? Si me pones a pensar, no te puedo decir nada, no recuerdo nada. Creo que nada me ha dado un problema, simplemente me ha hecho pensar más o menos. Me ha hecho reunirme con el arquitecto más o menos, porque siempre, como siempre digo, los arquitectos, porque casi siempre trabajamos con arquitectos, salvo que sean obras de instalaciones industriales o que sean algunas adecuaciones, pero el arquitecto y el ingeniero tienen que tener una unión todo el tiempo. Y simplemente hay cosas que yo digo, bueno, esto se puede mejorar de esta manera. Me reúno con el arquitecto me escucha, le parece, se cambia y se facilita todo. Simplemente es el entender el problema y llegar al punto de reunirse y cambiar lo que haya que cambiar, que usualmente lo hemos logrado, ¿no? O sea que no hay ningún problema. Aquí puedo hacer una historia muy interesante que la he echado en las universidades, ¿no? Cuando hicieron la casa que está en el Ávila, arriba, mi padre me contaba
y le decía al arquitecto, mira, las vigas tienen tanto que tal tamaño, ¿no? Estoy hablando de la casa González Borrondones del Ávila, ¿no? Y el arquitecto le decía, oye, qué bueno, yo la quiero poner un poco más grande, ¿no te importaría? Mi padre decía, sí, pero ¿por qué la vas a poner más grande? Por arquitectura. Mi padre le decía, pero no mucho más grandes, porque pueden fallar. Entonces, claro, es lo contrario, ¿no? O sea, que siempre lo que uno tiene que encontrar, lo aprendí de mi padre, lo sigo aplicando y se lo digo a todo el mundo, es la relación de equipo. Si hay una relación de equipo buena, no vas a tener problemas en ningún edificio. No, ninguna edificación de ningún tipo. No vas a tener otro tipo de problemas. Que hay más complejos y menos complejos, sí, pero lo vas a disfrutar todo. Cuéntanos, ¿cómo fue el proyecto del túnel que conectaría a Caracas con el estado Vargas y por qué no se desarrolló? Bueno, fíjate, yo me gradué en el año 82 y como te dije al principio, yo trabajaba siempre. Yo nunca dejé de trabajar desde los 14 años. Prácticamente trabajaba todos los días, ¿no? Bueno, porque estaba en oficina de ingeniería. En el 82 es el famoso Viernes Negro, quiero recordarte, donde el país cambia bastante, ¿no? Pero ya se venían haciendo una serie de proyectos que era la ampliación de la Cota 1000. La ampliación de la Cota 1000, cuando uno llega a la Avenida Baral al final, uno cruza y baja a la Avenida Baral, si te recuerdas la Cota 1000. Pero la Cota 1000 ya en aquella época tenía hecho unos túneles. Un túnel para tú seguir, estoy hablando del año 82, y seguir recto y salir al más o menos al nuevo puente que han hecho después que se cayó el viaducto número 1. Se empataba ahí y tú seguías, o sea, era una vía alterna por el norte de Caracas para salir a La Guaira. Claro, volvías a caer en la autopista Caracas-La Guaira, pero era una forma de aliviar mucho el tránsito, porque toda la zona norte saldría y se empataría después de la falla, más o menos lo que hicieron ahora, y la zona sur de Caracas se empataría por otra. Acuérdate que nuestro río Guaire pues nos dificulta un poco el movimiento norte-sur, pero el este-oeste pues se complica, ¿no? Entonces, en ese momento trabajé nuevamente en esa Cota 1000. Se hizo todo el proyecto nuevamente de la ampliación de la Cota 1000, ¿no? Y cuando digo se hizo nuevo, fue un proyecto nuevo por vías nuevas, por expropiaciones nuevas, donde conocía una serie de ingenieros que en aquella época los conocía de nombre, pero no había trabajado con ellos, porque el que tenía que ir a todas las oficinas a ver cómo iban los proyectos, el muchachito que fastidioso era yo. Entonces iba a la oficina del doctor Capecchi y decía, doctor Capecchi, usted ha hecho tal cosa, doctor Capobianco, tal cosa, doctor Maceo, tal cosa. Y yo anotaba una planilla, me imagino que me veían y me decían, fastidioso. Pero fue muy bueno para mí, porque yo entré a miles de oficinas diferentes a la de mi padre y veía la forma de trabajar de cada uno. Y solamente me pasó cuando trabajaba en el Eurobuilding, que pude entrar a la oficina de otras oficinas. Entonces, en esas oficinas conocí a los dibujantes más jóvenes que tenían ellos. Osvaldo Velázquez, Alberto Fabra, que se convirtieron en mis dibujantes hasta el día de su muerte. O sea, estuve con ellos después muchísimos años, ellos trabajando para mí. Entonces, ¿qué pasó? Sigo con la parte del túnel. Ese túnel se hizo, se expropió, se abrió y se invadió porque se abandonó. Las obras y el proyecto se hicieron completos, se abandonaron. Paralelamente, en los años finales de los 80, principios del 82, nacen dos propuestas para bajar a La Guaira por otras vías. Una estaba más o menos a la altura de Altamira y otra a la altura del Club Iscaragua, que era más viable. ¿Por qué digo que era más viable? Y ahora esto es muy interesante, ¿no? Si uno más o menos piensa que Caracas es esta, el Ávila, el grosor del Ávila, son dos veces esta. Entonces, tú tienes que el Ávila es mucho más grueso que Caracas, pero Caracas está a una cota más o menos 1000 y La Guaira está a cota 0. Entonces tienes que bajar enormemente. Entonces, claro, cualquier vía que tú hicieras debería ser serpenteante, no solamente un túnel, miles de túneles, miles de puentes. No es un túnel como mucha gente cree, que va a entrar aquí y va a salir allá. Es imposible. Imagínense ahora el ancho de Caracas, ustedes se paran en Caurimare y ven el Ávila, ahora imagínense que el Ávila tiene dos veces ese grosor. Lo pueden ver en Google Maps, no sé si tiene otra época, lo pueden ver. Y claro, tienes que bajar además 1000 metros, contra la pendiente de un camión, que es lo que nos interesa. No, entonces, claro, había que hacer mucho serpenteo. Se hizo una especie de pre-anteproyecto. Era más viable la vía por Iscaragua y además era mejor. ¿Por qué? Porque Iscaragua, el que ha entrado a Iscaragua sabe que hay una hondonada que va entrando a la montaña y llega casi al final ya avanzado, ya bastante. Y a partir de ahí ya podría empezar a bajar y salir en un punto cercano donde está Puerto Azul, Carhuao, etcétera. Con lo que supimos años después de lo del AVE, que había que... Entonces, existió también un pre-anteproyecto para esa ampliación, donde hay cortes
planos, propuestas, pero no se hizo un proyecto como tal nunca. Que se hizo yo fui a Nicaragua, lo pasé, donde está el club actual. Por supuesto, eso se abandonó por completo, el costo era muy alto y nunca se hizo. Lo que sí se avanzó mucho era la ampliación de la Cota 1000, que lamentablemente se abandonó porque había bastante trabajo hecho ya. Y bastantes expropiaciones pagadas para la gente que vivía por allá, bien pagadas y reubicada esta gente, ¿no? Pero bueno, no se hizo tampoco. ¿Por qué no se desarrolló el puente que uniría la isla de Margarita con el estado Sucre? Es un proyecto muy interesante, ¿no? Ese proyecto era paralelo prácticamente a lo de la Cota 1000. La gente que hacía los estudios era gente de alto nivel. O sea, cuando digo alto nivel, quiero decir, no había nadie mejor para hacer esos estudios en aquella época. Estamos hablando de finales del gobierno de Luis Herrera, creo que era. Estamos hablando año, yo no estaba ni siquiera graduado, 80, 81, 82, 83 debe ser, ¿no? ¿Qué se hizo entonces? Se había hecho, ya venían propuestas de la época de Pérez Jiménez, o sea, no vayan a creer que esto es algo nuevo. Pero en aquel momento se pensó en algo más concreto. Se pensó primero en desde Paria, la península de Paria arriba en Chacopata, y llegar hasta la isla de Coche. Eso era un puente como de, por supuesto que iba a ser un puente, iban a ser varios de 10 kilómetros, si no me equivoco. No tengo una memoria ahorita, ¿no? Después en Coche hacer una autopista como de 11 kilómetros era. Y después, sí recuerdo esta última parte porque era la que más me asombraba, eran 6 kilómetros hasta Nueva Esparta, hasta Margarita, perdón, y llegaba a un lugar muy cercano a la playa del Yaque, donde está el aeropuerto por ahí, ¿ok? Llegaba a ese puente. Ese puente tenía miles de problemas, que te lo voy a narrar ahorita, y había una segunda idea de hacer un puente de Cumaná a la punta de la península para otra autopista llevarte hasta Chacopata. ¿Qué pasa en esa zona? Esta zona es una zona altamente sísmica. Como es, y ahorita hoy en día lo puedo decir, en aquella época no lo podía decir, muy parecida a un puente que hicieron en Grecia que se llama el puente Río Antirrío. Puente Río Antirrío es un puente que va de una costa a otra. Es casi de la longitud de lo que queríamos hacer y pasa justo encima de una falla sísmica. Entonces, como ustedes saben, la fosa de Cariaco está hecha porque hay una falla sísmica evidente, hubo un sismo en Cariaco fuerte. Esa falla sísmica hace que Paria sea de esta manera y porque pasa la falla ahí. Entonces, claro, cualquier puente que iba a hacer de Cumaná a la punta ya tienes una falla pasando. Te metiste por Cumaná, perfecto. Seguiste y agarraste el segundo puente o la fila de puentecito hasta Coche. Hay otra falla sísmica ahí. ¿Ok? Por ende, cualquier puente que tú vayas a hacer ahí tiene que tener una gran previsión sísmica, lo cual significa un 30% más de costo, para que te den una idea. Entonces, estábamos hablando en aquella época, estamos hablando de hace 30 y pico años atrás, si mal no me equivoco, 3.800 a 4.000 millones de dólares costaba esa propuesta, sin meter el puente de Cumaná a Paria y toda la zona de Paria, ¿ok? Sino de Chacopata hasta el Yaque. Yo me imagino que eso, unido a algún otro tipo de interés, la gente dijo, mira, eso es mucha plata, vino el Viernes Negro, no te olvides nunca. En Margarita, como sabemos todos, no ha habido agua, no hay, todavía no hay luz, hay otros, pero hay otros problemas que lo fueron abandonando. No sé qué otro tipo de intereses, porque no sé si eran políticos o no eran políticos. No lo puedo decir porque yo no lo viví. Yo lo que viví fue un proyecto que no se pudo hacer por plata. Punto. Pero el proyecto existe y fue bastante avanzado. No se hizo un proyecto como tal donde yo pueda decirte, mira, el puente que va de Chacopata es un puente atirantado de forma tal, cuesta tanto, el puente que va de aquí, no se hizo eso, pero se hizo el trazado del puente, donde estaban las fallas sísmicas, los estudios, etc. Eso existe todo, existe un documento de todo eso. Yo tengo en la oficina un documento de toda esa información, ¿no? Pero claro, no se avanzó más que eso se paró allí, al menos que yo sepa. No sé si después hubo otra cosa que yo no la supiera. ¿Qué retos trajo el cálculo del techo del Millennium Mall de Caracas? Bueno, fíjate, Millennium Mall no es un cálculo mío como mucha gente cree. Millennium Mall era un proyecto que se estaba haciendo en la oficina de Pimentel y Capielo en paralelo con otros proyectos que ellos tenían. Ellos estaban haciendo, que yo les estaba proyectando en aquel momento, el edificio, no conocía el Cincuentenario o la biblioteca de LOCAP, y teníamos otros proyectos juntos, y el edificio de Millennium lo estaba calculando dos grandes ingenieros amigos míos, que son Denis Rodríguez y José Bolívar. Ellos son ingenieros mayores que yo, 10 años más o menos.
Tengo entendido que cuando llegaron a la parte del techo, pues hubo reuniones con asesores, etcétera, los cuales desconozco porque yo no estaba en esas reuniones. Y tengo entendido también, nunca se lo he preguntado, que es mi gran amigo José Bolívar, si se enfermó o no se enfermó en aquel momento, como me dijeron. Espero que sea mentira lo que me dijeron en aquel momento, porque José, aparte de ser un gran ingeniero de estructura metálica, es una gran persona. Yo lo estaba tratando de reclutar para dar clases en la Metropolitana, casi lo tenía listo en aquel momento, pero empezaron a tener trabajo en Panamá y no tenía tiempo. Entonces, en ese momento, Oscar me dice, oye, Nico, ¿nos puedes ayudar un poco en el techo de que estamos haciendo aquí? Porque están un poco enredados José y Denis con la enfermedad de José. Y bueno, yo me uno siempre y cuando Denis y José lo prueben y estén de acuerdo que yo me una, porque lo que nunca me ha gustado en mi vida es unirme a un proyecto que otro ingeniero, no porque vengo de metiche, sino porque yo entiendo la responsabilidad de cada quien y entiendo que cada proyecto es un mundo con una serie de acuerdos, de relaciones, todo. Denis es un tipo encantador realmente y José también. Hablaron, yo fui con ellos, hablamos y como si fuera toda la vida. Y procedimos entonces yo procedí a hacer. Cuando yo me reúno con ellos, tenía un asesor, un ingeniero asesor, ellos allá. Estoy hablando de reúno con ellos, ya no con Denis y con José, sino con Oscar y el doctor Pimentel, ¿no? Yo le digo, yo ese techo lo veo bien, pero yo quiero cambiar las patas de adelante. Las patas de adelante, si ustedes la ven ahora, estaba son tres, aquí está la cámara aquí. Esta daba hacia el oeste y estas dos hacia el este. Yo las quería así. Y le expliqué que el motivo era muy sencillo. Estas dos que están acá van a trabajar a compresión porque el volado baja y la otra va a trabajar a tracción porque el volado trata de subirla. Y le dije además que había que hacer un contravolado amplio hacia atrás para poder soportar todo ese volado el día de mañana si había algún movimiento. Oscar es un tipo que poca gente lo sabe. Oscar estudió ingeniería civil. Oscar estudió 2-3 años de ingeniería civil. Entiende perfectamente cuando uno le habla de ingeniería civil cualquiera y es una persona muy abierta. El doctor Pimentel es una persona de los más abiertos arquitectos que he trabajado en mi vida, los cuales se sienta contigo y entiende todo lo que le dice y está de acuerdo, para adelante, si no está de acuerdo te paran el acto, ¿no? Y estuvieron de acuerdo perfectamente, hicimos ese cambio, se hizo una maqueta en 3D, se construyó una maqueta en 3D, se hicieron ciertas pruebas y procedimos a terminar el proyecto y hacerlo. O sea, yo solamente me involucré en Millennium en la parte de los techos. Hay una historia con los cines que es diferente. Los cines eran en concreto, era un volado en concreto con una luz muy amplia. El problema era que, como ustedes saben, el Millennium tiene un hueco hasta el fondo muy grande. No recuerdo cuántos metros son, voy a mentir en este momento. Pero son varios pisos de hueco, 21 metros, puede ser, o más. Entonces, claro, ¿cómo encofraba uno todos esos niveles para llegar hasta el techo que iba a ser esa prolongación del cine que iba a ser de concreto? Entonces, ¿qué concluimos? Vamos a no hacer el techo del cine y vamos a sacar una estructura desde atrás, que venga de la parte de atrás, de la parte sur del Millennium, unas grandes vigas que salgan envolados hacia la parte de adelante, se hace una cercha envolado que tiene 3 pisos y hacemos los cines allá adentro. Entonces, los cines que uno cree que están envolados, sí están envolados, pero están agarrados atrás con una estructura, están tensados por allá atrás, un poquito parecido a los techos de nada diferente del estadio universitario que hizo Villanueva, pues. Tiene unos tensores atrás, pero aquí son más que tensores, porque son 3 apoyos y se han envolado una cercha entre 3. Yo creo que en algún momento se han visto fotos en internet de ese techo. Entonces, son techos muy diferentes de lo que estamos hablando. El techo de adelante no tiene nada que ver con el techo del cine, no tiene nada que ver con los techos internos. O sea, todos se unen, pero son como los matrimonios, ¿no? El matrimonio bueno es donde cada persona está por su lado. Exacto, está por su lado, pero se unen, ¿no? Están junticos, chévere, ¿cómo estás? Bien. Cada vez que hay un sismo, que ha habido 2 o 3 sismos fuertes o vientos fuertes, la gente de mantenimiento pasa a ver cómo están las juntas, cómo está todo, se hace una revisión, porque es muy importante al ser una estructura metálica que está a tracción, someterla permanentemente a un estudio. Y, por ejemplo, de una estructura de tracción mal mantenida, el puente de Génova que se cayó en análisis de todo el mundo. Puente de tracción que no lo revisaron y se cayó. ¿Por qué no se cayó el de Maracaibo que está en Venezuela, chicos? Y se cayó el otro. Ah, porque el de Maracaibo sí le estaban dando. Parece mentira. Un buen y adecuado mantenimiento. Al de Maracaibo sí le cambiaron las guayas. Al de Maracaibo le cambiaron los patines arriba. Pero el de Génova firmaban que lo hacían y no lo hacían. Y esto hay que decirlo públicamente siempre. Porque es así.
Entonces la cosa no falló por Morandi. No, 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 no. Morandi no tiene la culpa de nada. El que tiene la culpa es el que tiene que hacer el mantenimiento. Como todo. Si el cuerpo humano no se le hace mantenimiento, nos morimos jóvenes. Hay que hacerle mantenimiento a todo. A los cuerpos, a las estructuras, al millennium, a la estructura de Morandi que no le hicieron, a cualquier estructura que tú veas, a nuestro pelo, hay que cortarlo, que me lo acabo de cortar poco. Hay que hacerle mantenimiento a todo. ¿Okay? Entonces, claro, ese es el reto de Millennium. Por eso digo yo que no es un proyecto mío. ¿Que era complejo? Mira, no fue complejo, sinceramente. Tengo un proyecto mucho más complejo que Millennium, bastante más complejo. Yo siempre recuerdo una caseta de vigilancia, y lo dije al principio, que le calculé a Diana Briff y Alberto Moyusef. Una caseta de vigilancia que está en la subida de Las Palmas cuando va a Benevisión. Ellos no querían una columna que estaba en la fachada, querían solo la columna de atrás. Entonces eran dos columnitas y un techo molado. ¿Qué logré hacer yo? Le pregunté, pero la garita de vidrio no tiene estructura. Me dice, sí, perfil metálico, dos columnas. Entonces imagínense que son, en vez de ser cuatro columnas, quiten esta. Entonces ahora tienen tres columnas, una metálica. Entonces uní esto con esto, esto con esto. Esto con esto, se quedó embolado aquí. Ese volado era muy chiquito. Entonces la gente se paraba, señor, se le va a caer. Pero claro, llegar a esa conclusión parece fácil ahorita. Esa misma que te acabo de decir ahora, la acabamos de hacer con Carlos Agel, en un edificio que está cuando se acabó el elevado de los Ruices, que está a mano izquierda, un edificio negro grande. Hay un volado de 8 metros. ¡Ay, qué tremendo, Nicolás! No, no es tremendo, es un voladito, porque al final se están uniendo en las diagonales y lo que hay es un voladito. Lo que pasa es que la gente de abajo cree que es un volado de 8 metros, pero el volado no pasa de 360. ¿Me he explicado? ¿Cómo fue el proceso de refuerzo de los edificios residenciales del Club Puerto Azul? El Club Puerto Azul, desde que yo era muy joven, yo no era miembro del Club Puerto Azul, no era socio, ¿no? Había escuchado que en el sismo del 67 habían habido fallas importantes en el club, en la residencia. Ya cuando yo empiezo a entender qué significaba fallas importantes, me doy cuenta que el proyecto de adecuación se estaba haciendo en la oficina de mi padre, ¿no? Y se pasearon por muchísimas soluciones. Las soluciones eran hacer un edificio de estacionamiento, por lo tanto, desechar la pinta de la Niña de Santa María. Otro edificio era hacer o sea, si están los tres edificios, estructuras que unieran los tres edificios entre ellas, o sea, un edificio de unión de los tres. Y poco a poco se fueron desechando todas. ¿Qué ocurría? El calculista original de la edificación pensó, estamos hablando del año 54, ojo, porque es muy fácil decir, ay caramba, no. Pensó, como pensaban en la época, que el viento era más fuerte que el sismo. Entonces, ¿qué hizo él? Dirección este-oeste, viento, dirección norte-sur, sismo. Entonces tú veías que había vigas altas en el sentido norte-sur y vigas planas en el sentido este-oeste. Cuando lo chequeabas, en un sismo más o menos severo y con las fallas que ya tenía, te dabas cuenta que estaba en bastante riesgo el edificio, ¿no? Pasan los años, eso se paraba, arrancaba, se paraba, arrancaba, papá se enferma y ya estoy yo al mando de la oficina, estamos hablando de años ya 90 y pico. Salen normas nuevas sísmicas en el año 82. Se chequea con las normas de 82 y se dan cuenta que está en grave peligro el edificio. Se explica por qué, se lleva a una junta directiva. La junta directiva de Puerto Azul siempre ha tenido un nivel muy alto, gracias a Dios. Inclusive hemos tenido, bueno, digo tenido porque al final fui socio, presidentes, ingenieros civiles y arquitectos, ¿no? Que entendían muy bien de qué iba la cosa. Y siempre los gerentes de ingeniería, sea la presidencia que tenía, siempre era gente que entendía de todo. Orangel Rojas, Chucho Navarro, estoy recordando, se me va a ir algún nombre seguro, ¿no? Pero siempre uno lograba hablar, yo joven, lograba hablar con gente mucho mayor que yo, que ya sabía la situación que venía y que me dieron un voto de confianza, que es lo otro que hay que decir, ¿no? Porque claro, había muchos ingenieros mayores que podían haberme dado un voto de confianza. Entonces yo hago un proyecto nuevo para hacerlo allí. Muy inocentemente un proyecto de unas cajas en los bordes, de forma tal de que si en el sentido este-oeste no había agarrado sismo, yo le meto dos cajas grandes y ya lo agarré, eso es obvio, ¿no? Pero hay caramba, que el edificio está largo que empieza a hacerme una barriga en el centro. O sea, tengo el edificio y el edificio ahorita, pero cuando viene el otro, él me hace barriga en el centro, porque los módulos de circulación están separados con una junta. Entonces digo, bueno, voy a unir los módulos de circulación como un apoyo intermedio a ese edificio. Y le hago dos pantallas y también lo uno. Me da bien, pero los valores, no hay nada peor que reforzar un edificio, porque puede ser que falle por otro lado ahora.
porque tú lo pusiste duro por todos lados y puede ser que me falle ahora otro elemento. Entonces hay que chequear todo y me di cuenta que había que unir todo por fuera y unirlo con cables postensados. Perfecto. Se hace un proyecto, se entrega un proyecto todo idóneo, ¿sabes? Pilote debajo, proyecto de plano, que yo siempre digo que eso es el 60% del proyecto, porque después pasan mil cosas. Pero claro, cuando yo entrego, yo me di cuenta que el proyecto, bueno, todos sabemos, tiene de arquitectura. Pregunto, caramba, ¿quién fue el arquitecto? Bueno, Camejo. Y me di cuenta que el arquitecto Oscar Carpio estaba involucrado desde el principio del proyecto, que nadie me lo había nombrado. Y yo más o menos lo conocía a Oscar Carpio por la música, porque Oscar Carpio era de la música de cámara, la asociación de música de cámara, yo también. La esposa de José era la hija, de Oscar, perdón, era la hija de Eduardo Arnales, la hija, porque ya murió, bueno, de Oscar. Entonces, claro, había cierta, entonces, claro, llamó a Carlos, le digo, mira, Carlos, estoy haciendo esto. Y me dice, bueno, Nicolás, y se sienta conmigo. Entonces, empieza a ver cómo actuaba el sismo en el edificio. Y termina siendo la forma de la vela que uno ve en el edificio. ¿Qué es lo que yo siempre explico? El sismo actúa como si hubiera un 6-1. Toda la naturaleza trabaja 6-1. O sea, por cada 6 que va, 1. Entonces va a haber el sismo 6-1, pero en el caso del sismo, como el sismo va y se devuelve, tiene una fuerza en el techo, un latigazo que llaman. Entonces, claro, es un 6-1 que se abre. Entonces, finalmente la estructura termina teniendo esa forma que tú ves ahora. Es una respuesta arquitectónica a un problema estructural. Entonces yo siempre estuve muy orgulloso y sigo tanto, como te das cuenta, que es un proyecto de adecuación estructural donde un arquitecto, que en este caso Carpio, tuvo mucho que ver con la forma final de la adecuación. Como son 3 columnas, el del centro tiene menos torsión. Entonces, si tú vas y lo ves, te das cuenta que el eje de la pantalla que está en el eje central de los 3 ejes de columna es más chiquita que la del borde. Ahora, ¿qué ocurría? Que ese edificio reforzado hacía esto. Entonces, no me daban los pilotes por más pilotes que pusieran. Entonces, el primer piso, si se dan cuenta, es cerrado. Es un piso de tierra. O sea, hay un piso completo de tierra compactada para que me dé la carga, para que no se me suba el edificio, no se me voltee. Cuando empezamos a hacer los pilotos, empiezan los problemas reales del edificio, porque resulta que está lleno de instalaciones que bajan de arriba, del club de al lado, de agua, pilotes que ponían pilotes que estallábamos una instalación. Al final hubo que hacer planos de pilotes nuevos, hay pilotes que están allá, o sea, hubo que hacer un proyecto de pilotaje completamente nuevo para todas esas cajas que ustedes ven allá, que era el más problemático de todo. Para mí fue lo más problemático, no fue la primera parte que fue la parte bonita, fue la parte fea de pilotaje, que nadie la ve, nadie la sabe, que fue la parte difícil. Teníamos asesores muy buenos, el ingeniero de suelo era José Burgos, nos asesoramos después con la oficina de Centeno Rodríguez para que fueran viendo que todo lo que íbamos haciendo era correcto. La gente de los pilotos eran las empresas mejor que había, que era Frankie, o sea que hubo gente. La obra paró y reempezó, porque todos los clubes, al fin y al cabo, son pequeños países, problemas políticos siempre. Claro, pero siempre había la visión de seguir con el proyecto, siempre yo hablaba en el nivel técnico y siempre mantuvieron un alto nivel técnico. Digo lo siguiente ahora, para terminar. Yo no era socio del club, pero nace mi primer hijo, año 92. Y pido de pago, no que me paguen, sino que me den la opción de tener una acción. Si había diferencia, simplemente yo ponía la diferencia. Y así fue que me hice socio del club. Y yo, durante toda mi vida, con mis hijos pequeños, yo me quedaba siempre en la suite 11N de la niña, con toda confianza. Dormía ahí viernes, sábado, domingo. O sea que tenía confianza en lo que había hecho. ¿Cuáles fueron las razones que ocasionaron el colapso del edificio Mansión Charaima? Año 67, sismo. ¿Ok? Tengo 7 años. Creo que se recuerda siempre, tengo 6 años. Pero la memoria la tengo fresca. Tiembla, nosotros vivimos en Sabana Grande, donde está el Gran Café, en esa calle. Gritos, estábamos viendo, creo que era en mi Venezuela, yo de 6 años bajo solo. Este cuento lo he hecho porque tiene que ver con Mansión Charaima. Bajo, me corto los pies con los vidrios, baja después mi madre, mi padre no había llegado a la oficina. Y de repente aparece mi padre y nos quedamos en el carro nuestro en el Centro Empresarial del Este, que es un centro comercial muy chiquitico, que está en Sabana Grande, entre la Avenida Casanova, bellísimo, que está perdido, creo que era de Carbonell, creo que es de Carbonell ese edificio. Bueno, lo sé ahora de viejo, en aquella época no tenía idea de qué era. Nosotros quedamos ahí, mis padrinos, que era una gente de Rumania, llega mi padre, que eso lo tengo escoltado con soldados.
Claro, yo veo a mi padre como soldado, no entendía. Mi padre lo nombran en la comisión de Consucre para revisar todos los edificios, los Palos Grandes, Altamira, etc. Y, por supuesto, yo no, vuelvo y repito, todo esto lo sé posteriormente. Pero ¿qué ocurre? Al día siguiente mi padre nos recoge a toda la familia y nos lleva a un hotel que estaba delante del mansión Charaima. Por ende, yo 6 años tengo la visión del Charaima todavía en mi cara, porque todavía estaban los procesos de rescate. Porque papá no quería dejarnos solos, a mi madre y a mí, yo no tenía a mi hermano en vida. Todavía nos metía, mi hermano estaba en vida, tenía 1 año, solo, y nos lleva a un hotel, que no me acuerdo el nombre, que estaba al lado donde está el McDonald's ahora, ahí en Negotá. Y él se va a mansión Charaima. La siguiente historia que te voy a echar, la tengo por Páez Pomar, que como sabes, muchas familias ya murieron ahí. Mi padre con Carlos Presencia están en ese momento tratando de salvar los pocos que quedaban en ese edificio. Y Mansión Charaima cae por una situación muy sencilla. Es un edificio de concreto que se había hecho a cierto nivel, pero como era muy bueno, alguien dijo que aguantaba 2 o 3 pisos más. Y si hacen los 2 o 3 pisos más, no fallan como mucha gente los 2 o 3 pisos más cree, falla la unión de la estructura metálica con el edificio. Eso me lo explica mi padre muchas veces después. Entonces, esa unión falla. Al fallar esa unión, el edificio se mueve y cae como un sándwich. Acuérdate que no cayeron los pisos de abajo de concreto, cayeron las ampliaciones metálicas. Entonces, eso me lo echan después del cuento. Y tengo en algún lado fotos de cuando yo era pequeño, lamentablemente frente a ese edificio, y en el Sheraton también, que como sabes, también sufrió mucho en aquella época. Porque mi padre nos había llevado a toda la familia para allá porque tenía que hacerse cargo de esas obras. Entonces, si quieren saber más de esa información de Son Charaima, para espumar, está en vida el hijo. Es parte de la Cámara Venezolana de la Cámara Venezolana, no. Sí, la Cámara Venezolana de Construcción. Y también está en la Academia de Hábitat. Él ha estado jurado con varias tesis conmigo. Y estuvo en Puerto Azul como inspector mío, por cierto. Y Presencia Díaz, hijo, que puede tener una historia del padre, también está en vida, porque el padre murió. Eso es lo que sé, lo que puedo decir, la experiencia mía como niño de 6 años que la tengo marcada y lo que me explicaba después mi padre lo decía. ¿Qué es una adecuación estructural? Bueno, una adecuación estructural es llevar la estructura a algo que alguien quiere. Y esto es muy sui generis lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque uno se encuentra que lo llaman para adecuar estructuras, que uno le pregunta, ay, ¿por qué tú quieres adecuar esta estructura? Está agrietada, le vas a cambiar el uso, le vas a meter piso de más arriba, o simplemente porque cambiaron las normas. Entonces, muchas veces te dicen, no, porque cambiaron las normas sísmicas, y yo quiero ver si cumplen las normas sísmicas anteriores. Le digo, no lo hagas porque no van a cumplir, porque obviamente un edificio que está hecho con las normas anteriores puede ser que cumpla, pero puede ser que muchas cosas no la cumplan. Ahora, ¿por qué tienes miedo de que cumpla? No, porque el edificio se lo vamos a vender a la empresa tal estadounidense y nos piden que tiene que cumplir la norma sísmica. Okay. Vamos entonces a hacer un estudio sísmico para adecuarlo. Okay. Vamos. Entonces, claro, ahí cuando uno dice adecuación, es muy amplio el criterio. Es sumamente amplio. Es todo el mundo de por sí. Yo ingresé a un poblado de eso, de adecuaciones, porque como hay muchas edificaciones viejas, y mi padre trabajaba antes de ir a Venezuela en eso, en adecuaciones de iglesias destruidas por sismo y edificaciones viejas. ¿Okay? Entonces, para hacer una adecuación, tienes que ver primero para qué es. Y te voy a dar ejemplos rápidos. Voy a tratar de hacerlos rápido. Por ejemplo, en Caracas se han hecho adecuaciones del Museo Boliviano, por ejemplo, con Alessandro Familietti, la esposa Ángela, y se han hecho esas adecuaciones metiendo micropilotes adentro, porque podría fallar, metiéndole unas estructuras metálicas. Se ha hecho una adecuación agarrando, porque nos dimos cuenta que no hicimos, porque es una obra pública y no se quiere que se falle, porque además las normas cambian. Ok, es una obra pública que no se quiere que falle. Y cuando uno lo chequea, se da cuenta que ni siquiera cumplían, porque no había normas sísmicas cuando se hizo el edificio y nunca la habían reforzado. Se hizo la adecuación. En el León, en el edificio de León, que está cuando bajas por la calle donde vive Bolívar, cruza, que era un hotel en cierta época, que se hizo también una adecuación. ¿Por qué? Porque eran piedras de tapia, de piedra, que podían caer en cualquier momento del sismo. Y se quería además hacer unos pisos arriba, un café, que creo que funcionó un poquito, y además un edificio anexo que se hizo metálico. Entonces, se hizo una adecuación muy a lo griego, muy a lo europeo. ¿Cómo? Metiendo la estructura por dentro y una fila de micropilotes bestiales
para agarrar la fachada, porque la fachada no se podía cambiar. Donde estaba el banco principal, en el centro también de Caracas, la fachada del banco principal, que ahora no sé qué estará funcionando ahí, es una cosa, y por dentro, si uno ve el balcón, se da cuenta que tiene pisos intermedios. O sea, muy europeos dejaron la fachada y hay pisos intermedios. Ahí se quería dejar la fachada, pero se podía construir más adentro. Entonces voy ahora al nuevo circo. El nuevo circo se quiere hacer una adecuación estructural. Se nos llama el ingeniero Carlos Rodríguez, especialista también. Vamos y nos damos cuenta que hay muchos tipos de patología. Hay patología porque hubo un incendio y hubo una destrucción. Patología porque hubo un colapso por un camión que entró. Pero cuando empezamos a estudiarlo seriamente, tú lo metes en los modelos actuales y todo da perfectamente. Y fue algo que poca gente sabe, el primer edificio de concreto armado íntegro que se hizo en Venezuela, el nuevo circo. Entonces todo da. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, hicimos un cariñito, o sea, yo estoy aquí hablando contigo, yo necesito un cariñito, una pastillita de la atención, etc. Bueno, lo mismo le hicimos a ellos, le hicimos una pastillita para que esté mejor durante los años, a lo que es la gradería. A lo que es el edificio se le hizo otra pastillita que no se terminó. Al lado hay un edificio nuevo que se calculó, pero no se hizo, ¿no? Entonces, todos estos edificios son adecuaciones diferentes. Hay otro tipo de adecuaciones, como la adecuación que se le hizo al edificio de Sanabria de la Electricidad de Caracas, al que va más al sur. Ese edificio era un edificio del arquitecto Sanabria, patrimonio, un respeto total, lo compran o se meten los americanos, se chequea el edificio no da a las normas sísmicas actuales, pero la de aquella época, el edificio no se iba a caer, ojo, pero no cumplía las normas sísmicas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de qué se hacía en ese edificio. Entonces, tú vas al edificio y tú lo ves igualito, tú no te das cuenta que lo reforzamos. ¿Qué hicimos? Le metimos 4 pantallas por dentro, enorme, con unos micropilotes de acero, metálico. Fue un trabajo bellísimo que se hizo. Eso se hizo, yo hice el proyecto y la parte de construcción se hizo con BRS Ingenieros, que son una empresa que hace patología y ya construye bastante, ¿no? Y hay otras, por eso te digo, hay que saber qué. Y voy a la última historia, que es la más interesante, creo, porque además le interesa a los que han quedado todo el tiempo y lo suben a la vida. Cuando el teleférico queda muchos años y todo ese sistema queda a manos libres y se pasa al grupo de Fondo de Inversiones de Caracas, Fondo de Valores de Caracas. Ahí había al frente un ingeniero muy bueno, que se llamaba Gustavo Stoll, que es un ingeniero, además ingeniero estructural, pero metido en la parte de obra. Gustavo me llama y me dice, oye, Nico, yo quisiera que tuvieras toda esta serie de reportes que tenemos, que hay que reforzar todo esto. A ver, ¿tú qué opinas? Yo lo llevo para la oficina, lo estudio, veo, digo, bueno, mira, eso no se cae, o sea, eso está ahí perfectamente, o sea, no hay que hacer nada. Pues. Pero claro, no cumplen las normas, ¿no? ¿Por qué quieren hacer cumplir las normas? Me dicen, no, nadie nos ha pedido nada, nosotros lo estamos haciendo por nosotros, pero nadie nos ha pedido que verifiquemos nada, sino por responsabilidad. Digo, mira, como está no se cae, no cumple las normas, pero es que el Teatro Municipal no cumple las normas, el Teatro Nacional no cumple las normas, la Torre del Silencio no cumple las normas. Y empezó a nombrarle una serie de obras que no cumplen las normas actuales. Y le digo, hay jurisprudencia mundial que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Como yo era joven, estoy hablando de hace años atrás, tenía yo 39, 40 años, año 99, 2000 más o menos, puede ser por ahí. Y este informe, para reforzar todo, lo había hecho profesionales mucho mayores. ¿Okay? Se nombró una comisión de 3 profesores de rango. Eduardo Arnal era uno. Se nombran y estudian y llegan a la conclusión que tengo razón, que no hay que estar reforzando todas las situaciones en todo lado del mundo, entonces, en todas las obras. Entonces, claro, no puedes estar reforzando todo porque te da la gana. Por ende, la adecuación hay que saber por qué se hace. Que quiero cambiarle el uso a mi casa por una que le mete 2 pisos más a mi casa, hay que adecuarle, hay que meterle fundaciones nuevas, hay que reforzar las columnas, que quiero meterle, o sea, siempre hay que ver qué significa adecuación estructural. Es muy alta. Que si hay un incendio, se puede adecuar la estructura, se puede reparar, eso es otro mundo. O sea, hay tantas capas, como dicen ustedes hoy en día los jóvenes, en una palabra de adecuación, que son muy amplias y es motivo de un estudio muy amplio de la adecuación estructural, ¿no? Y también recuerdo, con Gorka Dorronsoro, hicimos el estudio de adecuación y que se hizo proyecto completo de la Escuela de Música José Ángel Lama. Me recordaste ahorita, yo no me acordaba de esto. En la Escuela de Música José Ángel Lama se hizo un estudio completo, hicimos, de cómo reparar, reforzar, con bastantes personas, ¿no? Muy interesante,
Porque la parte de atrás, además, le calculamos un edificio nuevo, tipo túnel, a Gorka, que iba en sala de ensayo, y era tipo túnel para que la acústica fuera perfecta. Pero la parte de adelante, que era el patio central, tenía innumerables problemas, innumerables. Estaba, no te olvides nunca que estaba el auditorio de la Escuela de Música José Ángel Lama al lado, que fue la primera pinacoteca de Caracas. Y esa Escuela de Música José Ángel Lama tiene unos frisos que detrás de esos frisos, hoy, a esta hora, hay pinturas de Michelena y están protegidas por esos frisos. Entonces, las cerchas de los techos que eran de madera estaban todas dañadas por insectos, por reparaciones hechas. Por supuesto, tengo entendido que nada se ha hecho. O sea, se empezó a hacer algo, se fue abandonando, la escuela la han abandonado, no está hecho nada, pero no está hecho nada desde entonces. Inclusive, recuerdo haber un programa de televisión que fueron y filmaron a Gorka, en el lugar que iban a empezar las obras y todo, y no se hizo nada, ¿no? Entonces, claro, es una adecuación. Me di cuenta cuando hicimos esa adecuación que la planta baja de la Escuela de Música José Ángel Lama estaba sobre un cementerio indígena. Y la avenida Urdaneta es un relleno. Entonces está la José Ángel Lama, excava y empieza a encontrar restos de la colonia. Y después de los restos, y después estaba un cementerio indígena. Entonces, por supuesto, ahora voy a echar la parte de cuentos anecdóticos. Esta parte se cree o no se cree. Se había sacado un piano que sonaba de noche, de esos restos. A todos los que intervenimos en esa obra, a todos, sin excepción, nos dio lo que llaman culebrilla. A todos. O sea que pasó algo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Creemos, no creemos? Algo desenterramos que no le gustó a nadie. Fuiste integrante de varias bandas de rock. ¿De qué te sirvió esta experiencia? Bueno, fíjate, esto es una parte paralela que es muy importante, ¿no? Porque yo conocí tocando toda la cuestión de la música empieza porque mi madre cantaba y yo en la casa estudiaba las materias que no me gustaban, o sea, historia, etcétera, cantando. Entonces yo cantaba, ponía la radio, cantaba las canciones. Y claro, poco a poco, ya cuando tengo Santo Tomás de Aquino, estoy hablando ya del año 77, 76, 75, 72, 71, mi papá me mete en clase de guitarra. No sé por qué, mi papá concluyó. Y yo me iba a Santo Tomás de Aquino a pie, que estaba en Campo Alegre, al edificio Sanssouci, donde estaba mi profesora de guitarra, Coco, con 11, 12 años. Estamos hablando de una Caracas del año 71, donde no había peligro. Con mi guitarra, y me iba caminando después toda esa banda grande, hasta mi papá, que tenía la oficina del Instituto Profesional del Este, donde estaba Carbonell, donde estaba el ingeniero Peña, estaba el ingeniero Darío Lira, o sea, en ese edificio, ¿no? Por eso también de Cafetín yo conocía a todos estos ingenieros. Pues sigo la parte de música. Entonces, empecé a tocar guitarra. En el edificio de Sanssouci, la señora que me enseñaba guitarra era una señora argentina, y me enseñaba canciones argentinas, Alfonsina y el mar, las canciones clásicas, ¿no? Pues también me enseñaba cosas que estaban empezando a salir, Spinetta, cosas que me parecían raras, ¿no? Pero yo no sabía qué era. Entro en Champañat, pues yo estudié primer y segundo año en Santo Tomás de Aquino, y después pusieron el Champañat cerca de la casa, y me mudé al Champañat, que estaba en Caurimare. En Caurimare empecé a ser amigos que también tocan guitarra, empezamos a tocar, no sé qué cosa, y empezamos a armar nuestra primera banda de rock. Y empezamos a tocar conciertos en varios lugares, o sea, de aquella época, estoy hablando del año 74, 75. Y teníamos club de fans y todo. Entonces, 74, 75, 76, empezamos a tocar en el colegio, para bandas, etc. Pero ¿qué pasaba con esa banda? Empecé yo, a mí me gustaba también la música para teatro. Entonces empiezo a componer, cuando tú ibas al grupo Teja, que ahora tiene la polémica de esta mamá, el anterior a Teja y todo eso era un grupo que habíamos hecho nosotros, que eran canciones que yo componía, pieza completa. Por ejemplo, yo hice Ricitos de Oro, Papá Oso caminando en Soyono, que la montábamos completa, con cuarto y quinto año la llevábamos para los kinder, los colegios, y la música era mía, porque yo me gustaba hacerla, me gustaba hacer música. Entonces, prácticamente todo el curso cantaba las canciones que yo componía. Por sí, cuando nos graduamos de bachillerato, el concierto de graduación, yo era guitarra y una muchacha que cantaba, canciones de King Crimson, cantamos o sea, una cosa que nadie se lo imaginaría hoy en día. Canciones que nadie se imaginaba, y cantamos canciones argentinas también. Hacemos una canción de Viuda, de aquella época, de Viuda viejo nuevo. ¿Qué pasa ahora? Los alumnos mayores empiezan a graduarse, empiezan a ir para la Simón Bolívar, para las otras universidades, y yo me estoy graduando y estoy yendo a la Simón Bolívar. Pero yo tengo una banda más grande montada, con Valeriano Sánchez, Eduardo Kahn, etc. Resulta que en la Simón Bolívar había un grupo que se llamaba Fórmate y Lucha, que era un grupo de política, ya el nombre lo dice, ¿no? Donde estaba Roy, estaba Gustavo Núñez, y nos piden tocar
para recoger plata. Entonces el primer concierto fuera del colegio, en la Universidad Simón Bolívar. Después resulta que hacen una película, Antolín, que se dice, desde aquí se ve el Parque Central, así se llama la película, año 77, en Super 8, acuérdate que estamos hablando de época de Super 8, la música la montamos nosotros. Y en el Parque de los Caobos estaba la carpa, que era un lugar que se tocaba conciertos, tocamos allí. Entonces, bueno, empiezo a meterme en la música, involucrarme, y bueno, como todo grupo, un grupo son 5 personas, 4 personas, donde hay dimes, diretes, peleas, y hay que siempre trabajar unido para que salga algo unido. Sigo trabajando, sigo en la universidad. En la universidad conozco a Ricardo Escobar, a César Somoza y a Víctor Fiol. Entonces hay un grupo muy famoso que hoy en día mucha gente lo conoce, que se llama Resistencia, que la primera resistencia que hicimos fueron nosotros 4, Víctor Fiol, Ricardo Escobar, que en paz descanse, César Somoza, Víctor se va a Témpano, Ricardo y César sigue, y yo me voy en una otra banda. Y en otra banda conozco con la gente de la Simón Bolívar nuevamente a Roberto Rigobón, que es ahorita un economista famoso, que sale de todos lados, a Juan Carlos Ballesta, que tiene la página La Dosis, que 4 veces compadre, y otra gente. Entonces, la música la he llevado todo el tiempo, la música no académica. Paralelamente, por mi amor a la matemática, siempre he sido un comprador de discos natos. Pero cuando yo compraba, no compraba rock cualquiera, compraba Stockenhausen, Varese, Pierre Boulez, Vladimir Sachevich, y después más tarde empecé a interesarme por otra cosa. O sea, tenía como mi doble mundo, mi mundo mío y el mundo de la banda. ¿Qué pasa? Que el mundo de la banda y el mundo del teatro te enseña a interrelacionarte con otras personas, a negociar, a tener que dar la cara. Entonces, claro, eso te hace muy fácil el día de mañana ser un conferencista, un profesor, un lo que sea, porque ya estás acostumbrado a estar con público, estás acostumbrado a que el público puede decirte cualquier cosa y tú tienes que actuar. Bueno, esa es la parte mía de la música. Yo seguí tocando después con Lupus, con Postdata, con, no sé, con varios grupos que están por ahí, lo pueden buscar en internet, yo no me voy a meter en eso ahorita. Inclusive después grupos españoles han tocado piezas que yo compuse, que la pueden buscar en Discogs, si quieren buscarla. O sea, está... Pero yo me desligué de la parte del grupo porque simplemente, como ya he contado, mi padre se enfermó a cierta edad y yo tuve que simplemente dedicarme a la oficina, ¿no? Nos enfermamos en un momento donde teníamos 50 puentes, le estábamos haciendo bolillas, se enfermó mi padre. Ahora, ¿qué ocurre? Tengo una historia muy bonita que es una historia de cuando ya soy profesor. Cuando ya soy profesor, yo soy profesor recién graduado, como fuiste tú también, Ricardo. Y por la enfermedad de mi padre repentina, digamos, yo tengo que dejar todo y dedicarme a la oficina fuertemente. Fue muy difícil, teníamos mucho trabajo, como dije. Y bueno, muchos ingenieros de aquella época viejos me ayudaron, otros no. Pero bueno, ya me di cuenta que no podía dar clases. Pero mi padre me dijo, tú tienes que dar clases. Y yo tenía a un profesor en aquel momento de posgrado, que además para mí ha sido, yo siempre digo que ha sido la inspiración más grande que he tenido después de mi padre, que es el ingeniero Enrique Arnal, que me dio clase en el posgrado de la Universidad Simón Bolívar. El profesor Enrique Arnal siempre me decía, yo le daba la cola a Caracas, él tenía en la oficina, en el edificio de Las Teresas, en las Mercedes, y Enrique me decía, tú vas a ser profesor, yo sé que tú vas, así como te dije yo a ti al principio, tú vas a ser profesor, yo lo sé, va a llegar el día que vas a ser profesor. Pero claro, yo no tenía tiempo, yo me daba cuenta que ser profesor necesitaba tiempo, necesitaba dedicación. Fui trabajando en la vida con varios arquitectos, muchos me decían, ser profesor, no sé qué cosa, pero no. Y siempre dije, cuando cumpla 30 años de graduado, voy a dar clase. Eso fue en el 2012. ¿Qué pasó en el 2012? Que yo cumplo años en noviembre, yo cumpleaños el 6 de noviembre, septiembre del 2012. Varias personas que sabían que cumplía ya 30 años de edad, de que iba a dar clases, me empiezan a llamar de diversas universidades. Y claro, como yo soy de la metropolitana, pues acepté la metropolitana dar clases, que ha sido una experiencia muy buena. Y empecé a dar clases de concreto armado. Estuve en la metropolitana, dije que iba a dar clases solo 3 años, no más. Pero di más, di mucho más. Di hasta que tuve algún problema de salud un poquito más fuerte, tuve que empezar a ver qué hacíamos, ¿no? Y familiares además, ¿no? Pues muere ya mi padre, en fin. O sea, di 5 años clase. En esos 5 años, un buen día, y era parte de música que me interesa contar, un buen día, yo estoy en el cafetín sentado y pasa un alumno. Y me dice una profesora, porque era profesora, ese alumno es una broma, ese alumno tiene una banda de rock. Y eso hay mucha gente que estudia rock, no sirve para nada. Y esa gente empieza a dar una teoría sobre los que tienen banda de rock. Y la gente que son teatreros. Y yo la vi, yo no le dije nada porque me parecía como que fuera de tópico empezar a discutirle que no tenía razón, tiene razón. Me dije, bueno, pobrecita. O sea, no sé lo que dicen.
Entonces averiguo el nombre del alumno y bueno, un día me aparece el alumno en clase y ya sabía yo quién era. Oh, sorpresa, que el primer parcial el alumno me escribe que no va a poder ir al primer parcial porque tiene un concierto de rock en Valencia. Y que si, por favor, profesor, entiéndame, no lo aguaré, pero es que este es un concierto que es el mismo día, a la misma hora. Yo me averiguo, efectivamente, concierto. Le digo, ¿sabes qué? No te voy a responder. Le dije, googleame. Él me googlea y respuesta, profe, no puede ser, usted tocaba en banda de rock también. Este alumno que te digo, que supuestamente era un mal alumno, fue la mejor nota de ese trimestre. ¿Por qué? Porque simplemente se le dio la oportunidad de que se presentara en vivo. Entonces, moraleja de toda esta historia. Estar en una banda, sea de rock, sea de salsa, sea de guaguancó, sea de candomblé, estar en un grupo de teatro, sea de teatro experimental, sea de teatro, estar en lo que sea, que involucre más gente, que involucre público, te ayuda en toda tu vida, en todas las situaciones posibles. Porque ya estás acostumbrado a dar la cara, a conversar, a involucrarte, a pelear con el que está al lado, a decirle, no, aquí voy a tocar un do y no quiero tocar un re, no toquemos un re, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esa es mi experiencia, la parte musical. Y además la parte musical va con la parte matemática, ¿no? No es matemático que no le guste la música. ¿Qué significa para ti la docencia? Pero la docencia es el proyecto más importante que he hecho hasta ahora y es el que más placer me ha dado. En la docencia en Venezuela, desde hace unos años, nadie gana plata, pero sí se gana algo que está aquí adentro, no sé cómo explicarlo, que está en la barriga, que está en el corazón, que está en la cabeza. Y he ganado muchos amigos, amigos que son mis alumnos, los cuales no soy solamente amigos de ellos, sino soy amigos de su esposa y hasta de sus hijos, ya los conozco. O sea, he ganado conocidos, los cuales además, como siempre digo, todo alumno mío que conozco lo puedo recomendar con los ojos cerrados, hasta el peor alumno, porque me di cuenta, y siempre lo sabía, pero me di cuenta ya cuando me puse más puntillista, que el peor alumno simplemente es el que da más trabajo, pero que no es el peor alumno. No sé si me lo voy a explicar con esto. A veces los alumnos que todo el mundo cree que son muy malos por una circunstancia de su vida. Las circunstancias de su vida pueden ser varias y cada uno de nosotros tiene una circunstancia diferente. Entonces, el buen profesor está a entender, el buen profesor está en no ser el típico profesor que se para en un aula y decir 2 más 2 es 4, todos repiten 4, 390 raspado. No. El buen profesor es aquel que se siente y que oye cada uno por separado. ¿A que pierda más tiempo? Sí. ¿A que? Pero es que no es perder tiempo, es dedicarte. Si quieres ser profesor, enseña. Entonces, en la docencia uno tiene que ir lento, tratando que cuando digo lento no quiero decir que no vaya lento en la materia, sino va lento en la forma de entender a cada persona y tratar de entender a todos los estudiantes. He tenido clases de 45 estudiantes, de 46, y puedo decir que los conozco a todos. Y han habido en toda clase, de todo tipo de materias, el 30% le interesa, el 30% está más o menos, el 30% no le interesa en absoluto. El que no le interesa en absoluto, por lo menos hay que lograr que estén interesados y aprender lo mínimo de tu materia. Pero hay dos siempre, así como hay 2 o 3 muy inteligentes, hay 2 o 3 que no quieren entrar, que no hacen. Ese es el problema, esos son los que hay que buscar, a ver qué le pasa. Son las ovejas descarriadas, el gran problema. No son las ovejas en carril, porque las ovejas en carril son fáciles, las ovejas descarriadas son. Y ese ha sido siempre el gran reto, traer las ovejas que están fuera, que puede ser que no les guste mi materia, o puede ser que aunque me los han traído para votarlos, o me han dicho cuando estaba en el consejo de escuela, este y este alumno hay que votarlo, resulta que después son los mejores profesionales que tienen posgrados en ingeniería estructural brillantes, que tienen posgrados en patología de estructura, que tienen los alumnos que me habían dicho que no servían en un consejo de escuela. O sea que hay alumnos que no sirven para una materia y sirven para otra. Que si alguien hubiera escuchado el profesor hidráulica hablar de mí, yo no servía para lo que estoy haciendo, porque simplemente tenía un perjuicio formado de una persona. Entonces, no hay que tener perjuicio ante nadie, ante nada, ante ninguna forma de pensar y tratar de enseñar. No 2 más 2 es 4, sino si te doy 2 y te doy 2, dime tú cuánto te da.
Y si te doy 2 y te doy 3 horas, dime tú cuánto te da. O sea, no enseñarles la fórmula, porque la fórmula está en los libros, las normas están en los libros, las normas cambian. Las normas de Argentina, las normas de Grecia, las normas de España, las normas de Venezuela son diferentes. Entonces no interesa saberla, interesa saber que está en la norma. Lo que interesa es una forma de pensar y una forma de afrontar la vida. Y eso es lo que trataba de enseñar siempre, mientras fui profesor y ahorita que soy profesor virtual. O sea, soy una cámara que habla y que me oye, pero no es lo mismo que tenerte al lado, darte un cocorrón y romperte la maqueta si eres estudiante de arquitectura. Esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista. Coméntanos qué otro ingeniero o arquitecto te gustaría ver en nuestro canal. Recuerda suscribirte, darle like y compartir el video.